Buenos días, estamos con Fernando Martínez Valvey. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde hace un par de meses que hubo un relevo, mis compañeros me eligieron y el rectorado aceptó, así que pues una nueva tarea. Eres joven para ser decano. Bueno, pues ya llevo 20 y tantos años en la universidad, así que... Nadie lo diría, ¿qué edad tienes? 45. 45. Sí, entonces bueno, pues puede que sí, que comparado con otros sitios, pero la media edad de la facultad entre el profesorado incluso pues ronda los 40 años. Más o menos casi todo el mundo tiene más de 15 años de experiencia docente. Bueno, pues ya los más senior pues somos entre los 45 y los 55. ¿Cuántos años lleva la facultad Pues ahora hemos cumplido justo 24 años. 24 años. 24 años. Estamos hablando del 80 y... Bueno, el 88. Sí, más o menos. Yo llegué en noviembre del 90 a trabajar como profesor ayudante en ese momento y bueno, ya que he hecho mi carrera, aquí estoy muy contento y bien. ¿Cuáles son las bases de la Facultad de Comunicación en una universidad de la Iglesia, en esta universidad de la Iglesia? Bueno, yo pienso, y así más o menos lo procuramos hacer casi todos los profesores, y por otro lado es una de las cuestiones que a mí personalmente más me atrajo del proyecto cuando la primera decana y fundadora de la facultad, María Teresa Obach, pues hablé con ella, es primero profesionalidad en lo que es el trabajo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros tenemos que procurar, y por tanto también tratar de conseguirlo, hacer bien nuestro trabajo docente. Y nuestro trabajo docente es explicar bien cada uno pues, sus materias. El que enseña lengua española, enseñando bien lengua española. El que enseña teoría de la comunicación, enseñando bien teoría de la comunicación. En mi caso, que enseño a escribir noticias, lo que es la teoría del periodismo. periodística? Sí, pues a lo que es los géneros periodísticos, etcétera. Eso, hacerlo bien. Esa es la primera premisa, que además pienso que es la premisa básica, podríamos decir, de cualquier cristiano. Es decir, lo primero que hay que hacer es bien el trabajo profesional. Como decía Ángel Herrero, un cristiano periodista tiene que ser un buen periodista. En primer lugar, esto. Que no se puede disociar el hecho de ser cristiano o de no serlo con el hecho de la Y aparte, profesión. somos humanos y cualquier otra persona que tenga su confesión religiosa también debe aspirar a intentar hacer su trabajo lo mejor posible. Es una cuestión humana, de orgullo personal, en el buen sentido de la palabra, y todos tenemos que tratar de hacer eso bien. Entonces, ese es el primer parámetro que tiene que ser insoslayable. El segundo parámetro, bueno, pues siendo una universidad confesional, pues también podríamos decir, gracias a Dios, pues hay bastante, digamos, bastante libertad, ¿no? En el sentido en que hay algunas personas pues que pueden no estar al 100% con el ideario, digamos, pero sí son respetuosas, que es lo que se pide, que sean respetuosas con el ideario de la universidad. Eso en cuanto a los profesores. ¿De acuerdo? A nadie le estamos diciendo, pues hay que rezar el Padre Nuestro. Pues rezar el Padre Nuestro quien quiera. Si esto se hace con los profesores, o es lo que vivimos los profesores, podríamos decir a mayores con los alumnos. No le vamos a pedir a las 12 de la mañana, vamos a parar a rezar el Ángelus. El que lo quiera rezar, pues buscarás un momentito para rezar. El que quiera asistir a un oficio religioso en alguna de las capillas de la universidad, pues tiene la opción de acudir. En esto parece claro que tendríamos también que un poco que seguir, pues lo que tenemos que enseñar es con el ejemplo, más que andar haciendo arengas de ningún tipo en la modernidad en la que vivimos. Oye, que hay las fiestas de la facultad y hacemos una misa y una fiesta y una capea y todo eso, pues bueno, el que quiera que vaya a la misa, los profesores que consideramos que tenemos que ir, pues vamos, es nuestro ejemplo. Que puedes invitar a un alumno que consideras que puede ser creyente, pero nada de, digamos, pasar lista entre los alumnos a ver quién va o quién no va o quién deja de hacer, ¿no? Y todo esto estaría unido con una tercera dimensión. Lógicamente, cuando nosotros tenemos que dar la clase, yo tengo que hablar pues, de los géneros periodísticos, de la historia del periodismo, etc. Y es de lo que tengo que hablar. No tengo que hablar de otras cuestiones. Evidentemente, puedo poner, digamos, ejemplos positivos de cómo pienso que tenemos que hacer el periodismo, etcétera, etcétera. En vez de poner ejemplos negativos, bueno, pues esa puede ser otra parte de esa labor de decir, bueno, si estás en esta universidad que tratas de crear un ambiente cultural de carácter cristiano, hazlo de una forma positiva, no negativa. La ética periodística tiene que ser fundamental, entiendo. Bueno, por supuesto, en la profesión tiene que serlo, eso en primer lugar,
pero además nosotros en el caso a veces latino, que diría de una forma muy amplia, nos fijamos mucho en el tema de los códigos deontológicos, profesionalmente, etc. Y en el ámbito anglosajón hay una premisa básica de la ética que a mí me gusta mucho y que creo que es lo primero que tenemos que decir, y vuelvo al anterior. Lo primero la primera dimensión ética del trabajo periodístico es hacer bien el periodismo. Entonces, a partir de allá discutimos los códigos deontológicos, pero ¿de qué sirve discutir códigos deontológicos si no nos hemos planteado vamos a hacer profesionalmente el periodismo? Lo fundamental es la profesionalidad, eso está claro, pero la fe puede ser un componente positivo o debe ser un componente importante a la hora de alguien que quiera ser comunicador. Bueno, pues que se pone en una sí, aquí hay voy a contar una pequeña anécdota. La Diputación de Salamanca publicó hace unos años 2 ediciones facsímil de 2 catecismos del siglo XVII, el del padre Ripalda y el del padre Astete. Sí. Entonces, cada uno tenía su definición de fe, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que era el padre Astete, entonces podríamos decir que media España estudió con el catecismo del padre Astete hasta hace bien poco, y decía que la fe es ver lo que no creemos. Pero el padre Ripalda da una definición de fe que me parece mucho más interesante, y que precisamente pues, va en esta línea de lo que preguntas. Y dice, la fe es luz que ilumina. Luz que ilumina, efectivamente. Bueno, pues el que es creyente tiene una luz que él ilumina en su vida, en su trabajo, etc. Más que, bueno, en el colegio yo lo recuerdo, además, decía, hay una fe humana, porque no has estado en Japón, pero tú te crees que existe Japón. Bueno, sí, chico, pero que simplón el ejemplo, ¿no? A Dios no lo ves, pues es como Japón, que no lo ves. Sí, pero es que, claro, yo puedo ir a Japón algún día, ¿no? Entonces, y no voy a esperar al cielo para creer en Dios. Sí. Es decir, por tanto, la fe es como metáfora, que además sería una metáfora muy para mí, el estilo arquitectónico que más me gusta es el románico y el gótico. Y en el gótico, lo que les importa a los arquitectos del gótico, aparte de la manifestación de la fe, es la luz. La luz, ¿no? Porque es la gran metáfora sobre Dios. Entonces, Dios es la luz, que la fe en Dios, pues es una luz. Si tú tienes una luz que te ayuda a ver más o a ver mejor, pues la aprovechas en tu vida, la aprovechas en tu trabajo y estupendo. Háblanos un poco de la facultad. Sí. ¿Cómo está dividida? Sí. ¿Es lo clásico del periodismo, audiovisuales y Correcto, demás? Sí. La facultad tiene 3 grados en este momento, que son los que ha tenido habitualmente, que es el periodismo, el grado de periodismo, digamos que es la formación específica en actualidad. Sí. ¿De acuerdo? Pues lo formamos a la gente para que sepa analizar, interpretar y explicar la realidad. Tenemos el grado de publicidad y relaciones públicas, que evidentemente se dedican a aprender cómo hay que hacer los anuncios, cómo se distribuyen, cuál es el mejor sitio para colocarlos, tener las mejores ideas para hacerlos, etc. Y la parte de relaciones públicas. Y luego tenemos el grado en comunicación audiovisual, que está fundamentalmente orientado a la parte de los contenidos audiovisuales de televisión o de cine. También en segundo lugar radiofónicos, aunque la radio tiene menos peso en esa dimensión lúdica, y también multimedia para contenidos que no son, digamos, de actualidad o de periodismo y son más pues, desde el entretenimiento hasta la creatividad, etc., ¿no? Entonces cada grado está específico en lo suyo. Vamos a pensar en la posibilidad de crecer con algún grado nuevo que tenga que ver con cuestiones relacionadas con el protocolo, por ejemplo, o también con los estudios de mercado, etc., ¿no? Pues, hay un lema que es muy interesante, yo aprendí desde pequeñito también en mi casa, que es o creces o mueres. Bueno, pues hay que ir creciendo siempre, consolidando lo que tienes, una vez consolidado, pues hay que ir creciendo. Entonces, esa es la línea que tenemos en este momento. ¿Cuántos alumnos tenéis, Fernando? Alumnos ahora mismo solamente habrá pues, sobre 800 alumnos. Es el tamaño que debe tener esta facultad. El edificio... ¿No es pequeño? No es pequeño. El edificio está hecho más o menos para eso, entre 800, 1000, etc. Cuando hay muchos más que nos hemos tenido, estamos un poco apretados. Entonces, lo mejor es andar en esa línea de entre los 800 y los 1000. Hacéis periodismo, comunicación en una ciudad con una tradición universitaria impresionante, sí, pero tal vez en un lugar donde para trabajar en medios pues no hay unas salidas muy específicas. ¿Cómo
Sí. ¿Cómo trabajáis el hecho de las prácticas, de las salidas laborales? Bueno, pues si dijéramos cuáles son algunos de los puntos fuertes que tiene la facultad, que lógicamente tenemos nuestros puntos fuertes, algunos más débiles, que dices, bueno, pues estos son los que tenemos que mejorar y superar. Bueno, pues entre los puntos fuertes de siempre, además, con todos los decanos, con todos los vicedecanos que han llevado este tema, siempre ha sido los convenios de prácticas. Ahí es probable que haya convenios de prácticas con más de 300 y pico empresas o entidades, ¿de acuerdo? De todo tipo, de periodismo, de publicidad, agencias de publicidad, medios audiovisuales. De eso hay bastantes convenios. Entonces, por un lado, lo que dices es totalmente cierto, o sea, aunque es una ciudad pequeña, tiene menos medios que si estuviéramos en Madrid o Barcelona, que habla más periódicos, más televisiones, más agencias de publicidad, etc. Pero aquí tenemos una ventaja, no una ventaja, una circunstancia, y es que han venido muchas personas de fuera, siempre. Entonces, al tener 300 convenios con distintas empresas de todos los lugares de España, pues muchos vuelven a su lugar, muchos van a Madrid, donde están también los convenios de prácticas, a Barcelona, etc. Con lo cual, bueno, pues eso, digamos, se supera, ¿no?, en ese aspecto. Lógicamente podríamos decir, pues quizás los más perjudicados, entre comillas, pues son los de Salamanca, que hay menos medios, pero por ejemplo tenemos convenios de prácticas con uno de los periódicos locales y acoge a 15 alumnos, que es bastante considerable. ¿Hay un número considerable de alumnos de Salamanca? Sí, pero no es, proporcionalmente es el mayor, eso está claro, como colectivo, pero no es el número absoluto o mayoritario. Estamos en una época de crisis que se está notando especialmente, al menos así lo vivimos en los medios de comunicación. Sí. Las salidas laborales de la universidad, ¿tenéis un porcentaje de alumnos que al cabo de un año, al cabo de X tiempo? Sí que tenemos algunos estudios previos sobre el número, el cupo de alumnos que consiguen acceder a puestos de trabajo en 1 o 2 años, y podríamos rondar en los años buenos que no ha habido esta crisis sobre el 70% en el primero o segundo año. Evidentemente, ahora no podríamos aplicar esa proporcionalidad, la misma comparación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchos alumnos que deciden, pues bueno, con este ambiente de crisis, pues he hecho periodismo, oye, me quedo un año más y hago el título de comunicación audiovisual. Me quedo un año más y hago el de publicidad. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que no puedes decir en este momento, los que acabaron el año pasado, es que muchos están continuando sus estudios, porque bueno, han pensado que el mercado estaba mal, lo cual es verdad, y dice, bueno, pues en vez de volverme loco buscando, me voy a capacitar un poquito más. Pues bueno, cuando vayamos remontando esto, que esperemos que sea lo antes posible por el bien de todos, especialmente de los parados, pues yo creo que ya podríamos volver a decir, bueno, ahora podemos comparar con la situación. Es evidente que hay gente que se contrata de todas maneras, que hay gente que consigue contratos y que consigue trabajar, y también hay gente que se va fuera a otros países a buscar trabajo, como va a ocurrir en cualquier otro ámbito. ¿La crisis crees que afecta o que puede afectar a la calidad del periodismo que se hace? Pues la calidad del periodismo sobre todo viene determinada por un parámetro, a mí me parece bastante claro, que son las personas y el número de personas que hagan el periodismo. Es decir, que un medio pues como El País, cuando nació, no sé la gente, los redactores que tendrán ahora, ¿no? Pero bueno, cuando nació El País, que le propusieron a Miguel Delibes que fuera el director del País, y Miguel Delibes en ese momento dijo que no, entre otras cosas, porque dice, no me atrevía a manejar una redacción de 200 personas. Bueno, igual El País necesita efectivamente 200 personas para hacer bien su trabajo. Si tiene 150, no lo va a hacer tan bien su trabajo, eso es indudable, por lo tanto puede repercutir en la calidad. Pues ¿puede repercutir? Pues sí, porque realmente el periodismo no lo hacen los ordenadores, no lo hace la rotativa, el periodismo es una actividad realmente de cabeza, de tener tiempo para llamar a las fuentes, consultarlas, pensar nuevos temas, nuevos enfoques, etc. Si estás pillado por el día a día de tener que hacer esa actividad de rellenar las páginas del periódico porque somos pocos, tal,
ni hay tiempo de pensar cómo mejorarlo, ni tener nuevos planteamientos, ni nuevas informaciones, ni nuevas fuentes, ni nada por el estilo. Entonces, junto a la crisis hay otra cuestión, y es que hay cada vez más empresas, instituciones, la administración pública, etcétera, que legítimamente, no podemos criticar, además da puestos de trabajo para nuestros alumnos, tienen sus gabinetes de comunicación, y es importante porque cuanto más comunicación haya, pues es mejor, pero evidentemente es una comunicación interesada para las empresas. El periodista tiene que espigar, pero si no tiene ni tiempo de espigar, pues al final quien sale ganando un poco pues son esas empresas o instituciones, partidos políticos, confesiones religiosas, etc. Y el periodismo ahí puede perder un poco de independencia. Ordenadores, buenas máquinas y todo lo que queramos, sí, pero falta personas que tengan tiempo de ejercer la profesión. Y en la Iglesia, porque históricamente siempre ha habido esa pulsión entre prensa e Iglesia, los medios que nos tratan mal, nos tratan bien, y luego una que creo que progresivamente se está empezando a solucionar, no del todo, una falta de profesionalidad en las personas que se dedican en instituciones eclesiásticas al tema de la comunicación. Históricamente han sido pues, un cura liberado, un religioso que le han encargado que se ocupe de esto. ¿Os preocupa esto? ¿Formáis a chicos y chicas para que se puedan capacitar para esta labor? Hay un plan en esa línea, que ahora lo explico, y lo otro también tiene efectivamente su análisis, ¿no? De cuáles son esas relaciones medios, iglesia, ¿no? En el caso español, pues, iglesia católica, jerarquía, etcétera, ¿no? A mí, por un lado, me preocupa una cuestión, que es que a veces reducimos la iglesia a la jerarquía. Entonces, chico, que hay mucha gente que no es de la jerarquía, que no lo va a ser en su vida, haciendo cosas estupendas, llevando su vida de fe, ayudando a los demás, tratando de vivir en la medida de lo posible su compromiso cristiano con normalidad. Pues eso es lo más importante. De hecho, eso es lo importante del cristianismo. Y yo, quien sea el presidente de la conferencia episcopal, pues chico, pues muy bien, le toca a uno y ese será. Pero que lo importante es cada uno en su vida que haga bien su trabajo y que haga bien su vida cristiana, y si lo hace mal, pues que se arrepienta. Punto, no tiene más misterio. Y entonces, ¿qué ocurre con los medios? Primero que, como en todo, también en la política y en otros campos, en el deportivo, etc., se simplifica, porque los medios simplificamos la realidad. Entonces, al final es iglesia igual a jerarquía. Vale, pues ya hemos hecho esa simplificación y hablamos fundamentalmente de esto. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, diríamos, este país a veces vive obsesionado con eso, con las figuras relevantes. No, pues mire usted, busque otros temas y desarróllelos. Y luego interesa siempre, no siempre, pero en los medios, en cualquier ámbito también, interesa más lo negativo que lo positivo, más noticia lo negativo que lo positivo. Entonces, claro, pues aquí tenemos una noticia, los curas están en contra del aborto y tal, no sé qué. No, ya, los curas no es que estén en contra del aborto, es que están a favor de la vida, ¿no? Vamos a plantear usted la cuestión desde dentro es cambiar el lenguaje. Efectivamente, eso también. Vender, entre comillas, el mensaje. Entonces también, efectivamente, se puede hacer autocrítica y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer para comunicarnos mejor? En esa línea es verdad que desde un tiempo a otra parte, sobre todo porque ahora hay más facultades de comunicación, también incluso pues, vinculadas al ámbito más cristiano, porque hay más profesores en universidades públicas también cristianos, que dan esa formación a personas que después están accediendo pues, al gabinete de prensa del obispado, etc. Bueno, pues ahí se va haciendo otra labor y va poco a poco cambiando. También pues la jerarquía se va rejuveneciendo, etcétera, y eso también va a ayudar a entender mucho mejor pues, los medios. Estamos en una sociedad mediática que también es un púlpito donde también poder evangelizar. Hay que aprovecharlo. Por ejemplo, nosotros tenemos bastante relación con otros obispos, por supuesto, ¿no? Con el presidente de la Comisión de Medios, Monseñor Peris, etcétera. Pero tenemos una buena relación con el obispo de Ciudad Rodrigo, que también está en la Comisión de Medios, don Raúl Berzosa, que entiende perfectamente los medios, nos apoya, y dices, bueno, aquí se ven síntomas de cambio muy claro, pues también en la jerarquía, que eso es muy positivo. ¿Qué hacemos de formación? Bueno, tenemos dos cuestiones. Primero, que es la formación normal de grado que hemos dicho para los estudiantes, capacitarlos profesionalmente. Y tenemos también unos estudios de posgrado muy concretos dirigidos a sacerdotes. Además hay una fundación que nos da unas becas que les
les da unas becas a ellos. Entonces, en 2 veranos también estos sacerdotes reciben una formación específica sobre comunicación, también porque se debe entender qué son los medios de comunicación, etc. Queremos hacer, una de las cuestiones que estamos trabajando y estudiándola en colaboración con el CEU San Pablo, porque esto también tenemos que ser muy claros, hay que ir juntos a muchas cuestiones. ¿Por qué no vamos a ir juntos con otra universidad que tenemos el mismo ideario, que no tenemos igual? Aquí yo recuerdo siempre pues, una frase de Jesús que dice: quien no está contra mí está conmigo. Pues estupendo, apliquémonoslo todos, trabajemos juntos. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, llevamos ya un poquito de unos meses trabajando, esperamos que pueda salir para el próximo año. Pues también un posgrado específico, pues ya veremos si lo hacemos en Madrid, si lo hacemos aquí, si lo hacemos a medias. Bueno, el sitio eso es accidental, entre comillas. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer efectivamente para las personas que tengan un interés específico en este campo, vinculado con Latinoamérica también. Bueno, pues qué podemos hacer específico sobre eso ya un poco más abierto que solo al ámbito de los sacerdotes. Bueno, esas son las líneas que tenemos de trabajo. Pues Fernando, muchísimas gracias y mucha suerte en vuestra labor, y esperemos seguir manteniendo ese contacto y siguiendo vuestra pista, a ver si es verdad que entre todos podemos trabajar y caminar juntos. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.